capítulo 13. Vamos a leer del versículo 13 al 16. Te iba a complicar la vida. Y del 42 al 52, en la NBI. ¿Sí? Entonces, Hechos, capítulo 13, versículos del 13 al 16 y del 42 al 52. Dice así: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, hicieron su viaje desde Perge a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escuchadme, israelitas, y ustedes, gentiles temerosos de Dios. Pasar al 42. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos, fieles compañeros, acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como le rechazan, no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos tantas gracias por tu gran amor y misericordia dispensado para nuestras vidas, por habernos llamado, porque este Evangelio, Señor, que comenzó en esta región a expandirse, ha llegado a nuestras vidas, Señor, a nuestras tierras. Señor, y gracias porque hoy podemos estar proclamando también y ser esos discípulos, Señor, que han también sido levantados por tu gracia y tu misericordia tan grande. Y que en esta noche tu palabra atraviese nuestros corazones y mente y convierta nuestra vida para que podamos vivir tu palabra y ser testigos también de tu glorioso poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Y los discípulos comenzaban a llevar el mensaje del Evangelio. Comenzaban a difundir las buenas noticias. El Espíritu Santo estaba obrando en esa joven iglesia. Y había llamado, si ustedes
Les recomiendo que lean el capítulo 13 en sus casas. De hecho, yo no lo quise leer porque era muy extenso, pero ustedes pueden leerlo en casa y les va a ayudar a una mejor comprensión. Y en los primeros versículos dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas, maestros Bernabé, Simón, apodado el Negro, dice acá. Tenían apodo también como los tienen ahora, ¿no? Algunos le dicen así. Lucio de Cirene, Manaán, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, como estamos haciendo en esta noche. Lo único que nos falta es ayunar. Pero dice que estaban en el culto al Señor, y el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar, orar, imponerle las manos, los despidieron. Y ahí se fueron. Como que el Señor esta noche nos diga: bueno, apárteme a fulano y a mengano. ¿Se iría usted al ministerio? ¿Se iría a predicar por ahí? No, pero yo no tengo lo necesario, no me falta. Dijo una vez uno: si me dan una casa y un auto, yo me voy. Así cualquiera se va. También me voy yo, sí. La cosa es ir porque el Espíritu Santo te mandó. Y ahí está el secreto. Y entonces, esos hombres habían salido a predicar la palabra. Habían navegado, habían llegado a estas tierras donde ya el Evangelio había llegado. Porque cuando ellos llegan a Antioquía, ya el Evangelio había llegado antes de Pablo y antes de Bernabé. Porque había llegado a través de los que habían sido esparcidos. La persecución los había llevado por todas partes. Y si usted lee el capítulo 11 de se va a dar cuenta que ellos ya habían, que ni siquiera se le conoce el nombre. ¿Cuántos obreros anónimos? ¿Cuántos hombres de Dios anónimos? Y que levantaron la iglesia ahí, porque dice que cuando Bernabé llegó allá, ya estaba la iglesia levantada. Dice: pero ¿y cómo es esto? Dice: ya la gracia de Dios se había derramado sobre ellos. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó esto? Y bueno, es que así es nuestro Dios. No tiene límites. El Señor es tan maravilloso que hace las obras, dice, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y entonces habían llegado a estas regiones Pablo y Bernabé, y estaban ahí predicando la palabra. Ellos generalmente tenían la costumbre, Pablo, de ir a la sinagoga. ¿Saben lo que es una sinagoga? Es el lugar donde se congregan los judíos. Ahí habían participado de la reunión, y después de que terminó la reunión le dieron la palabra a Pablo. En realidad Pablo y a Bernabé. Le dice: si tienen una palabra de aliento, vaya que tenían palabra. Bueno, lo invitaron: ahora agarrate. Y Pablo dice que hizo una seña con la mano: no, siéntense tranquilos, pónganse cómodos, que tengo bastante para decir. Y ahí Pablo comenzó a hablar. Ustedes van a ver el desarrollo que no leí, que tiene que ver con la historia de Israel, con las promesas del Señor a Israel y con el cumplimiento de la promesa a través del Mesías, de Jesucristo. Y entonces dice que se interesaron ahí dentro de ese lugar, de ese recinto. Había también gentiles. No solamente había judíos, sino que había gentiles. Acuérdense que en el templo había una parte que era el atrio de los gentiles, que eran personas que simpatizaban con el judaísmo, pero no eran judías, pero que se les permitía participar. Por eso que en el atrio de los judíos habían agarrado el atrio de los gentiles. ¿Y qué lo habían hecho? ¿No? Que dice que le habían hecho cueva de ladrones, ¿no? Porque ahí habían puesto casa de cambio. Tenían una casa de cambio. No podían no ser judíos, ¿no? Una casa de cambio adentro del templo tenía. Y entonces y habían expulsado a los gentiles, no lo querían. Bueno, pero estos eran generosos, y ahí estaban los gentiles. Y de hecho algunos gentiles habían construido sinagoga como los centuriones. Había 2 centuriones que habían ayudado a construir la sinagoga. Eran benevolentes con los judíos. Y entonces
después de predicar la palabra, después de hablarles el Evangelio ahí adentro de la sinagoga, qué osadía, ¿no? Qué coraje. Qué coraje estos que estaban hablando de que esperaban al Mesías y que esperaban al Mesías. Él se para Pablo y le dice, ya vino el Mesías. Ya vino el Mesías. Venimos a anunciarle que ya el Mesías vino. Y nosotros somos siervos de ese Mesías. Y dice que los gentiles recibieron la palabra, algunos judíos también recibieron la palabra con gozo. Y dice que todo quedó más o menos ahí hasta el sábado siguiente. Cuando llegó el sábado siguiente, y dice, no se sabe si es una hipérbole, ¿no? Una exageración, pero que casi todo el pueblo se vino. Evidentemente había mucha gente, y cuando los judíos vieron eso, y los principales, los caporales vieron eso, ¿se llenaron de qué? De alegría. No. ¿De qué se llenaron? De asombro y de qué más. Y de celos. Mira. Ahora vienen, ¿no? y dice que entonces se buscaron las mujeres distinguidas del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que eran las mujeres influyentes. Y no ahora, pero en aquellos tiempos había mujeres influyentes a su esposo, ¿no? Ahora ya no hay más, dice, se hace lo que el hombre dice, ¿o no? Dice, ¿no? Dice que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello que mueve la cabeza, ¿no? Dice uno. Y entonces estas mujeres distinguidas, estas mujeres también influyentes en la sociedad, más hombres distinguidos también se lo buscaron. Sabían a dónde ir. El enemigo sabe a dónde tocar para perseguir al pueblo de Dios. Y comenzó ahí una persecución. Dice que escucharon los apóstoles esto y tomaron una determinación, ¿no? Y ahí vemos la palabra de Pablo. Y dice, al oír esto los gentiles se alegraron más arriba. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celo y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Y los gentiles que estaban ahí contentos. Dice, bueno, entonces esto es para nosotros. Y así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Todos los que el Señor había preparado para la vida eterna, salvo. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Uno predica. ¿Y quién es salvo? El que Dios quiere. Uno predica, uno es enviado a predicar, por eso no nos tenemos que poner mal si le predicamos a 1000 personas y se convirtió uno. ¿Listo? Se convirtió uno. Perfecto. Ese es el que está destinado a salvación. Lo otro déjenlo en las manos del Señor. Eso ya no es responsabilidad nuestra, porque la salvación no es un don nuestro. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios, no es nuestro. De ninguna manera nosotros podemos atribuirnos ese poder de salvar. No podemos ni condenar a nadie, ni salvar a nadie, pero sí debemos predicar el Evangelio porque hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Y que después
que los expulsaron. Hay un comentarista que dice, no se fueron por miedo, sino porque los echaron, ¿no? Y son dos cosas distintas. Una cosa es huir por miedo y otra cosa es irse porque lo echaron. Y los habían echado y dice que se sacudieron los pies. ¿No? Jesús les había dicho, cuando ustedes, algún pueblo no lo reciban, sacúdense los pies. El polvo, sacúdense. Dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Te la regalo. Y así ellos se sacudieron en los pies. Por eso es que eso también nos enseña a nosotros, hermanos, que vamos y predicamos el Evangelio, pero no tenemos que estar continuamente a la persona, vamos, déjelo. Usted predique el Evangelio y déjelo en las manos de Dios. Si lo rechazó y lo echó, déjelo en las manos de Dios. No le esté encima a cada momento. Estos agarraron Pablo, no les predicaron el Evangelio, les llevaron la palabra, lo rechazaron, listo, se sacudieron. Tampoco que sea tan agresivo no esté con la persona, ¿no? Si se sacude, por ahí se conoce algo, No, pero sí ellos lo hicieron. Y en esta noche yo lo que quiero realmente resaltar, más allá de todo este relato y de lo que ustedes pueden leer en su casa y pueden mirar, quiero resaltar este versículo y dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que llamar poderosamente la atención. Porque ellos estaban viviendo en una situación que si la miramos detenidamente y la analizamos en esta noche, vemos que era muy contraria. Yo no sé si podemos llegar a divisar lo que ellos estaban viviendo como personas, como seres humanos. Creo que todos necesitamos ser amados, ser valorados, ¿o no es así? Todos necesitamos ser valorados, ser amados. De alguna manera también, si hay un esfuerzo de nuestra parte, hasta ser reconocidos también. Pero lejos de todo esto, estos hombres estaban siendo rechazados, estaban siendo echados, no estaban siendo valorados de ninguna manera y estaban sufriendo en su propia vida el desprecio por el Evangelio. Pero termina el versículo diciendo, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Explíqueme usted esto. ¿Cómo puede una persona con semejante contradicción estar alegre y lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la explicación científica que una persona pueda tener semejante alegría, semejante gozo por el Espíritu Santo? Y cuando vamos a la palabra de Dios y revisamos, porque, hermanos, creo que una de las cosas que más le cuesta, lo que más cuesta encontrar es el poder alegre siempre. Saben que hay un versículo en Filipenses, justamente hoy se ha leído Filipenses, ¿no? Dice, estad siempre gozoso. Y saben que está en imperativo. Es un mandato. Ah, sí, pero ¿cómo quiere que me alegre? Ustedes saben todos los problemas que yo tengo. Ahora, la pregunta es, ¿estos tenían problema o no tenían problema? Porque vamos a la realidad, ¿no? Porque si me está diciendo que esta gente, en uno de los relatos de Pablo dice que había sufrido naufragio, que lo habían castigado, lo habían metido en la cárcel, lo habían lacerado, todo por predicar el Evangelio, ni siquiera era porque se había metido en cosas turbias, ¿no? No en narcotráfico, ni haciendo una cosa rara. Estaba predicando el Evangelio, estaba llevando la palabra de Dios.
Y cuando miramos, y tenemos que ser observadores de esto, porque ¿qué produce la alegría en nuestra vida en realidad? ¿Qué es lo que produce el gozo duradero en nosotros? ¿Qué es lo que nos da la alegría que vale la pena y podemos asegurarnos que la vamos a tener a pesar de las circunstancias adversas? Y cuando empezamos a analizar esto y miramos, sobre todo el libro de Hechos, que para nosotros es muy interesante ver cómo nace la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia en la que nosotros hoy vivimos, la iglesia en la que nos movemos, la iglesia que ya no es nueva, la iglesia que ya ha madurado con los años, pero que sigue teniendo el mismo Dios, sigue teniendo las mismas prerrogativas y sigue teniendo el mismo espíritu y sigue teniendo el mismo mensaje. Porque el mensaje es el mismo que predicaban ellos, no predicamos otro mensaje más nuevo. Es el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cristo crucificado, Cristo resucitó, Cristo vive y Cristo está sentado a la diestra del Padre y Cristo viene a buscarnos. Ese sigue siendo el mismo mensaje y que en Cristo hay salvación para nuestras almas y para las almas del más vil de los pecadores. Ese sigue siendo el mismo mensaje. Estos hombres, cuando miramos el libro de Hechos y miramos cómo comenzó la historia, ¿dónde comienza la historia? ¿Cuál es el capítulo que comienza la historia? ¿Dónde comienza la historia? De la naciente iglesia o algunos dicen, no, pero la iglesia no nació ese día. No, está bien, bueno, cada uno puede verlo de una manera distinta, pero ¿cuándo esa iglesia fue impulsada a llevar el mensaje del Evangelio? El día de Pentecostés, el día que descendió el poder del Espíritu Santo. Jesús hizo su obra en el poder del Espíritu Santo, no en la segunda persona de la Trinidad, sino en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder para nuestra vida. Y el poder del Espíritu Santo es para cumplir la obra de Dios. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hago todo lo que el Padre quiere. Cuando miramos este mismo capítulo que comienza diciendo que el Espíritu Santo les había dicho que tenían que separar a Bernabé y a Pablo y a Saulo. Tenían que separarlo porque él les había dado una misión. El Espíritu Santo gobernaba la iglesia. El Espíritu Santo movía la iglesia, movía a los creyentes. El Espíritu Santo es el mismo que trae convicción de pecado, que nos convence que somos pecadores. Es el mismo Espíritu Santo que trae a nosotros todo el fruto que muestra su permanencia en nuestra vida. El gozo, la paz, la paciencia, el amor, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. ¿Qué falta? Uno. Y la templanza. Es el fruto del Espíritu, no es otra cosa en nuestra vida. Y este poder de Dios estaba obrando en estos cristianos. Este poder de Dios estaba obrando en ellos, de manera que eran impulsados a llevar el mensaje. Y cuando se sintieron en algún momento, después de estar presos Pedro y Juan, salieron de la cárcel y se dieron cuenta que estaban un poquito temerosos. Dice que fueron a los suyos y clamaron a Dios y se volvieron otra vez, porque era una iglesia unida. Era una iglesia que llevaba sus cargas a Dios en unidad y que se movía en el poder del Espíritu Santo y que era dirigida por el poder del Espíritu Santo y que estaba dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Y dice entonces que ellos salieron y predicaron, y a pesar de que tuvieron toda contradicción, dice que no pudieron quitar el gozo y el Espíritu Santo de sus corazones. Interesante, ¿no es cierto? Interesante es
entender qué pasaba con estos cristianos, qué es lo que tenían. Como dicen ahora, ¿qué fumaste? ¿Qué tomás vos? ¿Qué estás así? ¿Qué te pasa vos? ¿Estás loco? ¿Estás contento? Dice que la gente los veía, que estaban contentos. ¿Y qué motivos tienen estar contentos? ¿No viven ustedes acá mismo, en este mismo país? ¿No tienen los problemas que tienen también el resto de la sociedad? Porque no es que estamos en una burbuja. No estamos en una burbuja. De hecho tenemos, y el pueblo de Dios cuando fue cautivo a Babilonia le dijo, Dios dice, oren por la paz del pueblo donde están cautivos, porque si ellos tienen paz y ellos están bien, ustedes van a estar bien también. Por eso es que debemos orar también por nuestros gobernantes, porque somos parte de la sociedad, pero el gozo no depende de cómo vaya el país. El gozo no depende de cómo vayan las circunstancias de la vida, porque siempre habrá, como cantamos, ¿qué cantamos hace un rato? A ver qué cantamos hace un rato, a ver si alguno se acuerda. Ah, no, pero es un montón, Pato, ya es tiempo pasado eso. ¿Qué cantamos? Siempre habrá, ¿cómo? Claro, pero hay un coro que cantamos que dice que se puede acabar, ¿sí? El fruto de la vid, ¿sí? Se puede acabar todo eso. O sea, puede haber momentos para nosotros. Pablo decía, sé vivir en la abundancia. Se ve que había momentos de vaca gorda para Pablo, pero también sé vivir en los momentos de vaca flaca. O sea, por una u otra, de otra manera estoy enseñado tanto a ser saciado como a padecer necesidad. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estos hombres y mujeres estaban sostenidos por el poder del Espíritu Santo y el gozo de ellos dependía de su relación con el Espíritu Santo. Dependían de su relación con el Señor. Por eso es que cuando falta el gozo en nuestros corazones, no tenemos que buscar otra cosa que el ser llenos del Espíritu Santo. El estar en la voluntad de Dios, porque estos hombres y mujeres estaban en el propósito de Dios, los habían mandado a predicar, pero pastor, yo no puedo salir a predicar, no puedo hacer la obra de Dios. Creo que ellos también tenían las mismas o más imposibilidades que nosotros, porque hoy nosotros podemos tomar hasta un colectivo, o podemos de repente tener alguna otra posibilidad. Si lo manda afuera un avión, estos tenían que ir en barco con todos los peligros que conllevaba. Porque cuando Dios llama, Dios pone y Dios paga. Dios es el que mejor paga. Dios no nos hace faltar absolutamente nada. Me acuerdo que cuando iba al aire libre, íbamos allá en Puente Saavedra, y toda la semana nos juntábamos ahí los hermanos, y me acuerdo que un día no tenía para el colectivo. Y entonces le dije al Señor, yo quiero ir igual. Tenía que tomar 2 colectivos para ir al aire libre y de Saavedra 2 colectivos para ir a la iglesia de Olivo. No, un colectivo para ir a la iglesia de Olivo. Y después 2 colectivos para volver a casa. Yo estaba en -0. Entonces le digo, Señor, necesito 6 pesos. Mire cómo ha cambiado la mano, ¿no? 6 pesos, no se ría. 6 pesos, Señor, porque 6 pesos eran para llegar al aire libre, nada más, no le pedí el total, sino 6 pesos. Yo quiero llegar al aire libre, Señor. Después de ahí veré cómo llego a la iglesia. Y empecé a buscar, a revisar. Di vuelta, parecía un ladrón en casa. Dando vuelta a todo, encontré 1 peso. 1 peso. Y tenía en un roncito se guardaba a veces los billetes que se echaban a perder, no sé si, pero no que se echaban a perder, había tantos ceros que ya no valían más. Nosotros llegamos a vender los lápices $1,500,000 de pesos, imagínense.
éramos todos millonarios en ese tiempo. Ya si iba a comprar un lápiz tenía que ser millonario. Entonces pasaba tan rápido todo que los pesos quedan ahí guardados y quedaban como adorno a veces, ¿no? Y decía, che, fíjate que ahí dejé uno de esos billetes viejos, sacalo, tiralo. O algunos lo decía, lo ponía en la billetera, no sé, habrán visto, ¿no? Los que tenemos algunos años más, guardaban esos billetes viejos en la billetera de recuerdo, nada más. Una vez cuando partió mi suegra juntaba plata y nosotros contentos empezamos a revisar y comimos todos los billetes, pero estaban todos vencidos ya, no servía ninguno. Bueno, y así nosotros teníamos un billete viejo también en un mueble que teníamos. Y yo ya sabía que estaba ahí, pero iba a ir a abrirlo y bueno, y no, y seguía buscando y seguía revisando hasta que lo abrí. Cuando lo abrí, eran 5 pesos. Más uno que tenía 6, hasta el aire libre. Así que llegué allá a tiempo, porque encima la cosa era llegar temprano también, porque que llegue a cualquier hora tampoco es. Así que llegué, terminó el aire libre y ya no bueno, digo, listo, ya está, acá estoy, Señor, yo estoy contento. Me dice un hermano, che, ¿vas para la iglesia? Te llevo en el auto. Nunca me había dicho eso, nunca, jamás. Bueno, llegué a la iglesia. Eran las 12 de la noche, 10:30 de la noche, ¿cómo me vuelvo a casa? Pero bueno, no me hacía problema. Digo, bueno, vivía en San Martín de Olivo y caminaré, tomado de la mano de Jesús. y cuando terminamos el culto, yo contento, por la verdad, contento de haber visto la mano de Dios, de haber llegado al aire libre. Eso era una alegría muy grande. Y después de haber llegado a la iglesia ya era algo glorioso. Digo, Señor, ya está. Y vino un hermano, el hermano Tulio, que era el que estaba al frente de los varones allá. Y nunca nos habíamos hablado. Una iglesia grande, nos habíamos cruzado todo, pero nunca. Y bueno, nos pusimos a charlar un ratito. Y esto y que el otro y que aquello. Y entonces me dice, ¿dónde vive usted? En San Martín. Yo vivo en San Martín. Pero mire usted, le digo. Y le digo, ¿y a dónde está? Porque yo estaba casi en el límite con Vicente López. Me estaba acercando a mi compañera, ¿no? Estaba cerquita de Vicente López. Y me dice, no, dice, yo estoy en el centro. Ay, qué pena. Porque es grande San Martín. Me dice, pero mire, por esta vez lo voy a llevar. Así que voy a casa. Las cosas, hermano, podría pasar horas y horas contándole milagros de parte de Dios por hacer lo que Dios quiere. Nada más. Porque Él te manda. Y cuando vos te pones a hacer lo que Dios quiere, lo que sea, ¿qué te mandó a hacer? ¿Te mandó a barrer? Andá y barré. Hacé lo que Dios quiere. No hagas lo que vos querés. Hacé lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que te manda a hacer el Señor? ¿Te manda a ayudar a alguien? Andá y ayudalo. Sé guiado por el Espíritu Santo, búscalo con toda tu alma, pedile la guía del Espíritu Santo. Y si en la iglesia te dicen, hermano, podés hacer esto, todo de parte de Dios, porque de hecho Bernabé y Saulo fueron encomendados por la iglesia, fueron mandados por la iglesia. La iglesia le dijo, el Señor nos dice que ustedes tienen que ir y predicar. ¿A quién cree que le dijo el Espíritu Santo? ¿A través de quién se lo dijo? Vayan y prediquen, lleven la palabra. No empezó todo un cuestionamiento. Hoy veo que hoy es complicado. Dice, no, pero Dios me lo tiene que mostrar a mí. Bueno, es complicado. Pero cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere, el gozo del Señor, porque le puedo asegurar, hermano, que el gozo del Señor trasciende lo que nosotros podemos entender con nuestra mente, va mucho más allá de lo que podemos entender. Así como la paz es sobrenatural, el gozo es sobrenatural. Y viene por hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que el Señor nos ha pedido? ¿Estás haciendo lo que Dios te pidió? ¿El Señor te ha hablado? ¿El Señor te ha mandado? Algo sencillo. ¿Qué te ha mandado a hacer? ¿Te ha dicho, estás involucrado en la obra de Dios? La obra de Dios es la predicación del Evangelio, pero tiene muchas aristas, porque la predicación del Evangelio tiene muchas aristas, desde llevar el mensaje
hasta recibir a las personas que vienen, fruto de ese mensaje. Y también tiene que ver con aquellos que discipulan, aquellos que se han unido a la iglesia. Y esto también conlleva a aquellos que ayudan y que preparan y que administran. Y hay muchos dones repartidos por el Señor, pero tiene que haber corazones dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y estas personas que habían dispuesto sus corazones a hacer la voluntad de Dios, estaban llenas de gozo y del Espíritu Santo. No digo que estaban llenas de plata, pero estaban llenas de gozo. Yo te puedo asegurar que hay gente que está llena de plata, pero lo que menos tiene es gozo. O sea, no está ahí el gozo, no está ahí la felicidad. Hay mucha gente por internet con mucha plata, pero muy amargados y muy tristes. Muchísima, pero muchísima. Porque hay mucha gente que se expone. La gente que se expone demasiado, hermano, es porque necesita fama. Y necesita que lo reconozcan y necesita... Y de repente uno dice, pero con todo lo que tiene, ¿no le alcanza? No. Porque le falta lo principal. Lo principal, nosotros somos como el rompecabezas. Si te falta una pieza, no te sirve para nada. Y si te falta el Señor, no te sirve para nada tu vida. La verdad, Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Listo. Y sabés que con el Señor no es un poquito, es todo o nada. Jesús le decía, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, deje padre, madre, hermano. Sigue la lista, Y le dijo Jesús, no la dije yo. Dice, no, pastor, ¿cómo va a decir eso? Lo dijo Jesús, querido. Lo dijo Él. O sea, si hay alguien más importante que Jesús en tu vida, ¿no? Si hay alguien más importante que Jesús en tu vida, ni vos ni yo somos dignos del Señor. Es así de alto las demandas del Señor, porque Él te da todo. Y no espera un poco, espera todo. Él te entregó todo. Él fue a la cruz y no se entregó una parte. Él se entregó todo, se dio por completo en la cruz por nosotros, para perdonarnos, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Pero ahora también demanda lo mismo de nosotros. Por eso que cuando tratamos de acomodar nuestra vida nada más con el Señor, no funciona tampoco el Evangelio. No nos sirve. No nos sirve porque el Evangelio es todo o nada, no es una parte. Podemos vivir un engaño en nuestra vida, pero cuando la palabra habla de conversión, habla de cambio radical. Dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué son las cosas viejas? La vieja vida, nuestros propios caminos, por donde andábamos. Nuestra voluntad. Dice, pasaron y ahora he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. O sea, esto tiene que ver con el llamado de Dios. Es todo o nada. Y esto nos puede chocar un poco. Dice, hay gente que le choca y dice, no, ¿cómo? El único camino es Jesús. Yo lo he escuchado de esto. Dice, no, yo no creo que sea el único camino Jesús. Se pone mal. Pero la Biblia dice que es el único camino. Jesús mismo dijo, yo soy no un camino, el camino, la verdad, no una verdad, la verdad y no una vida, la vida. O sea, Jesús es todo lo que nosotros necesitamos en definitiva para poder ser felices y para andar en esta felicidad y en el gozo del Espíritu Santo, que es contrario a los gozos pasajeros que nos ofrece el mundo, que son muy efímeros y que dependen mucho de la realidad que vivimos. Por eso hay gente que dice, no, yo me voy a vivir a otro país, porque estoy buscando otra cosa, ¿no? Y se va en busca de otra cosa y llega allá y ¿qué encuentra? Problemas también. No encuentra soluciones
reales a poder tener gozo permanente en su vida. Por eso, en esta noche, que la palabra de Dios nos ayude a poder meditar en esto. Y cuando lleguemos a nuestra casa, que sigamos buscando. Esto tiene que ser de interés para nuestra vida. Si estamos atravesando verdaderamente momentos donde no encontramos realmente el gozo ni el norte de nuestra vida, el único que nos puede dar eso es el Señor. El único que nos puede dar ese norte, esa seguridad en nuestra vida, es Cristo, no hay otro. No lo vamos a encontrar de ninguna manera en este mundo, de ninguna forma. Ya lo han buscado, y le digo más, hay uno que lo ha buscado, pero sin límite, y está en la Biblia. Y fracasó. ¿Quién es? Y lo buscó, se hizo de todos los placeres. ¿Quién anduvo en todos los placeres? Salomón. Salomón anduvo en todos los placeres. Dice, me di todos los gustos. Le dije a mi carne, dale nomás para adelante. No me privé de nada. Tenía 700 mujeres, esposas, y 300 concubinas. ¡Pah! Salomón. ¿Cómo no va? No voy a hacer más comentario igual. Porque quiero salir vivo de acá esta noche. Pero nada llenó su corazón. Dice que hizo obras majestuosas, impresionantes. Dice que venían de otros países a ver la sabiduría de él. Venían de otros países a contemplar lo que él había hecho. Pero dice que todo eso fue una tortura para él. Y que al final de todo escribe, ¿querés ser feliz? Mira. Vamos a buscarlo, ¿ver? Va a buscarlo en Proverbios. Proverbios. El último capítulo. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, 13. Eclesiastés 12, 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué termina diciendo Salomón después de todo lo que hizo? ¿Querés que te dé un consejo? Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso dice el todo del hombre. Un hombre que le había dado rienda suelta al placer, que lo había buscado por todas partes, que le había dejado a su carne hacer lo que quisiera porque tenía la plata que quería, tenía todo lo que necesitaba. Pero sin embargo, escribe al fin de sus días diciendo, quiere hacer algo bueno, no haga lo que yo hice. Yo que dice, hacer lo que yo hago para ser feliz, no hagas lo que yo hice. Teme a Dios y guardá lo que Dios te dice, porque eso es el todo del hombre. Entonces, cuando miramos la palabra y vemos a estos hombres de Dios, predicando el Evangelio, llevando la palabra, contra viento y marea, contra todas las oposiciones al Evangelio, contra el diablo mismo, levantándose en su contra, pero teniendo como fortaleza el gozo del Señor. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué nos debilita más que la amargura? ¿Qué nos debilita más que la amargura en nuestros corazones? La amargura, la tristeza, es debilidad para nosotros, porque lo tira abajo, ¿o no?
¿Cómo levanta a una persona? Dice que el de espíritu abatido, ¿cómo lo levanta? Vamos, vamos, le dice. Anda vos. Como dice, empiecen sin mí. Pero cuando el Señor empieza a llenar tu corazón, por eso es que es tan necesario, y la Biblia nos enseña a ser lleno del Espíritu Santo. Pedirle al Señor, llename de tu Espíritu Santo. Llename de tu Espíritu Santo. No, pero yo no soy digno. Es que nadie es digno de nosotros. No se trata de eso. ¿Por qué tenés que pensar así? El enemigo te metió eso en tu cabeza. Porque si vos crees que vos tenés que ser digno, ¿quién dice que santifica? ¿Quién santifica? El Espíritu Santo. No sos vos, es el Espíritu Santo. Él te va a quebrantar y Él te va a hacer ver lo que hay que cambiar en tu propia vida. Y después de eso vas a ver también el mover de Dios en tus corazones y vas a ver tu vida transformada y vas a ver tu vida con un propósito de Dios y no a la deriva. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Vos no sos alguien más en el montón de gente que está polulando por el mundo, sino que Dios te ha elegido, te ha llamado y tiene un propósito, un plan con tu vida. Y es precioso poder recibir ese llamado, aceptarlo y caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos. Pablo y Bernabé habían entendido perfectamente esto y estaban siendo enviados, y a pesar de las adversidades que ellos estaban viviendo, ellos estaban con su corazón lleno de gozo y llenos del Espíritu Santo del Señor. ¿Te atreves a recibir el desafío de Dios? Muy pobre el amén, ¿eh? Saben que yo a veces pienso o que no me entienden o que no me quieren entender. Ahí está, pero hay que buscarlo. Esto hay que buscarlo, hermano. No podemos vivir como el mundo vive, triste y amargado como está el mundo, si somos salvos. Hemos sido salvos para que podamos contagiar a otros. Otros van a querer lo que nosotros tenemos si nos ven a nosotros distintos. No van a querer lo que nosotros queremos, porque si encima vivimos mal y vamos a la iglesia, dicen, no, está loco, yo me quedo acá en casa. Si este vive así, está siempre amargado, quejándose de todo, apenas te pone a hablar y empieza, dice, con las energías, dicen ahora. No, este tipo, esta mujer tiene malas energías. ¿Dónde te pones a hablar y enseguida, que se queja de esto, que del otro, que te habla de aquel, que te habla del otro? Nunca está contento, nunca te habla de cosas lindas, de buenas noticias. El Evangelio es una buena noticia. Entonces, hermano, parate en el Señor. Decirle, Señor, vos me llamaste. Primero preguntale, ¿vos me llamaste o no me llamaste? Yo entendí mal. Hacerle la primera pregunta al Señor, ¿vos me llamaste o no me llamaste, Señor? El Señor te va a contestar, porque Él es real. Él contesta. Cuando decimos que oramos y Él nos escucha, es esto. Si vos le hablás, ¿vos te crees que no te va a escuchar? ¿O que no te va a contestar? Sí. Y vos me decís, no, pero pastor, no le puedo hacer esa, si es obvio. Y bueno, si lo sabés, entonces ¿por qué no haces lo que tenés que hacer? Si sabés que el Señor te llamó, dice que al que Él llama, no lo echa afuera. Dios no te llama y te dice, no, mirá, quería hablar con vos. ¿Puedo hablar un ratito? Ya cuando te dice, ¿puedo hablar un ratito? ¿No? Dice... Y el Señor dice, no, ¿sabes que estuve pensándolo bien? No. ¿Viste cuando se rascan así la cabeza? Que te van a decir alguna cosa que no querés vos, ¿viste? Y te imaginás al Señor haciendo así. Dice, no, mirá, ¿sabés que estuve pensándolo bien? Pero no. Te llamé, pero me equivoqué. Así que te hagas afuera. Esto. ¿Sabés qué quiere decir esto? Que te va al infierno. O sea, no hay otra cosa. Es decir, si te echa afuera, pero dice, al que llamo, yo no lo echo afuera. Y si el Señor no echa afuera, ¿qué es lo que vas a hacer con el llamado vos? ¿Vas a caminar así a media o vas a caminar y te vas a plantar y vas a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te animás a decirle en esta noche al Señor, ¿qué querés que haga? O le vas a, no, pero lo que pasa es que yo tengo miedo que Dios me mande. Y bueno, pero de eso se trata.
Si vos querés ser feliz, no vas a ser feliz si no haces la voluntad de Dios. Hermano, es así de simple. Vas a estar remándola en el dulce de leche. Ahora, si vos te parás y decís, Señor, yo quiero hacer lo que vos quieras. No sé lo que vos tenés para mí. ¿Qué es lo que querés? Esto es lo primero, el ABC del llamado de Dios. El decirle, Señor, ¿qué querés que haga? Pablo hizo exactamente eso. Señor, ¿qué querés que haga? Venía de perseguir a los cristianos. Es más, iba a seguir persiguiendo a los cristianos y de repente se encuentra con el Señor y le dice, Señor, ¿qué querés que haga? Vení, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. El Señor te va a decir lo que tenés que hacer. Él te va a guiar a través de la palabra. Él te va a guiar a través de la iglesia, querido. La iglesia es algo precioso, pero tenés que involucrarte. Vos no podés estar ahí a media, ¿no? Las medias, ¿sabés para qué son? ¿Te pusiste las medias? Sí, porque hace frío, ¿no? Pero las medias ponételas en los pies, pero no andes a medias. No andes a medias. El Señor es todo o nada. Entonces, andá en el Señor con todo. Si querés recibir del Señor todo lo que Él tiene para vos, dale todo lo que vos tenés. Dáselo todo. Y no te pongas mal porque no, lo que pasa es que yo no llego, porque yo no soy... Hermano, acá no hay ninguno que llegue. Ninguno. ¿Sí? Estamos todos en la misma situación. Dios tuvo que tener misericordia ¿de quién? ¿De mí solo? No, de ustedes también. Todo. Dice que Dios llamó. ¿A quién? A ver. A lo vil, hola. A lo menospreciado. A lo que no es, a lo que no sirve. ¿De quién está hablando? De vos y de mí. Claro. De todos nosotros está hablando, hermano. Por eso vos nunca, no te dejes que el enemigo te meta en la cabeza que vos sos menos que otro hermano. Vos no sos menos que nadie. Vos sos un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, llamado para ser lleno del Espíritu Santo y para cumplir con la misión de la iglesia, que es llevar el Evangelio a toda criatura o ser parte de ese trabajo en distintas áreas, pero no fuiste llamado para quedarte sentado en una silla y para observar cómo las almas vienen a Cristo. No, vos sos parte y si querés el gozo del Señor, trabajá por ese gozo. Ponete en marcha y el gozo del Señor se hará efectivo en tu vida. Ese gozo tiene un precio y el precio es la voluntad del Señor. No vendrá a tu vida si hagas la voluntad de Dios. Tiene precio. El precio es ser valiente como lo fueron también estos hombres. Si sos valiente, Dios te dará el gozo en tu corazón y ese gozo será permanente y estará lleno del Espíritu Santo. La gloria de Dios se verá en tu vida y a través de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie y a darle gracias al Señor. Démosle gracias porque Él nos ha llamado. Él ya nos... Oh, bendito es tu nombre.